Bueno, pues en cuanto a las filtraciones, ya hemos hablado de ellas en algunos vídeos. Os recuerdo que en este canal tenéis dos vídeos que están relacionados con este tema. Inicialmente comentábamos pues las primeras implicaciones que podía tener y comentábamos las primeras teorías. Después pues añadíamos alguna que otra teoría y sobre todo comentábamos el hecho más relevante de que en estas filtraciones lo que salía era pues que se confirmaba, ¿no? Que había soldados de la OTAN sobre el terreno y veíamos qué implicaciones podía tener este hecho de confirmarse de una forma oficial del todo. Pero hoy vamos a hablar, por un lado, de la teoría que yo podría denominar como definitiva en cuanto a estas filtraciones. Dudo mucho que volvamos a hablar de ellas durante demasiados vídeos más, puesto que sencillamente no dan mucho más de sí. Pues he consultado con las fuentes más fiables y tengo lo que podría denominar como, repito, la teoría definitiva. En su momento ya comentamos algo así como la teoría definitiva de Yevgeny Prigozhin y el PMC Wagner y el Ministerio de Defensa de Rusia, y esta vez tenemos la teoría definitiva de qué es lo que ha ocurrido con estas filtraciones y alguna subteoría en forma de otras posibilidades. En primer lugar, resumiendo muy mucho, lo que conocemos de las filtraciones es que son unos papeles que pues han aparecido en la red social de Discord, en un grupo relacionado por lo visto con Minecraft. Es un grupo muy pequeño. Inicialmente estuvieron allí pues prácticamente desde enero y casi que meses después estos papeles terminaron trascendiendo a otro grupo más grande y después pues directamente a otras redes sociales. Esto ha supuesto todo un revuelo. El Pentágono ha tenido que salir, el ministro de Defensa, el agregado de no sé cuántos, en fin, en Estados Unidos ha habido un revuelo tremendo que pues ha venido básicamente a confirmar el hecho de que las filtraciones efectivamente ocurrieron, y a partir de ahí comenzamos a ver toda una serie como de subfiltraciones, de cada vez más información, de filtraciones adicionales o de nuevas informaciones relacionadas con los documentos que había filtrados. Y a partir de ahí podríamos decir que lo que se ha comenzado a desarrollar ha sido una tremenda campaña de desinformación a gran escala que ha culminado con la detención del que se supone es el principal culpable de que estos documentos trascendieran, que salieran a la luz. Y aquí lo tenemos, un soldado de 21 años, presunto autor de las filtraciones de la guerra de Ucrania a la red social Discord. El Washington Post atribuye la filtración del Pentágono a Jack Teixeira, alias OG. Y aquí tenemos la forma de la que han podido descubrir que pues haya sido precisamente Teixeira el que haya filtrado estos documentos, por el color y el, digamos, dibujito de la encimera de su cocina. Resulta que ha subido fotos de estos papeles que no se sabe cómo obtuvo, y en esas fotos se apreciaba que la encimera, os lo he colocado allí, pues que la encimera de su cocina tenía un determinado color y un determinado dibujo que era absolutamente único e irrepetible, y por lo tanto en Estados Unidos la inteligencia estadounidense pudo determinar que este chico de 21 años ha sido el autor de se supone que unas de las filtraciones más grandes casi que de toda la historia del Pentágono. O sea, se supone que esto es algo así como una especie de Julian Assange, que ya lo han detenido, que ya van a presentar cargos, que pues cogió unos papeles, se los llevó a su casa, a los 21 años tenía acceso a estos papeles absolutamente clasificadísimos del Pentágono,
se los llevó a su casa. En su casa, encima de la encimera, o no sé si era la casa de sus padres, pero en fin, pues encima, directamente de la encimera de la cocina, que no le ha dado la inteligencia para conseguir unos papeles archi ultra secretos y no le ha dado la cabeza como para que no saliera la encimera, que es algo que le podía de alguna forma delatar. Pues ya está detenido y creo que este debería ser precisamente el punto principal del que deberíamos partirnos a la hora de analizar las consecuencias, que enseguida pasaremos a ellas también, y sobre todo la teoría en sí. O sea, deberíamos ser conscientes de que de verdad han detenido a un chaval de 21 años como autor de una tremenda filtración del Pentágono, que además han cubierto ampliamente todos y cada uno de los medios occidentales como si se tratara del asunto más importante que comentar de la última década. Y todo esto nos lo tenemos que creer como una filtración absolutamente real, con alguna que otra desinformación que se ha colado, que pues a todo esto pudiera ser para que no se revelara la identidad de este chaval. Una teoría que yo misma os había expresado también, que era una de las hipótesis y una de las posibilidades, pero ahora hablamos ya no solo de hipótesis, sino que hablamos de posibilidades reales y de hasta qué punto nos creemos una cosa o nos creemos la otra. Pues bien, se supone que al chico le dio la cabeza para alterar una serie de documentos, pero repito, no le dio la cabeza para ocultar la encimera de su cocina, que es precisamente por lo que le han terminado pillando. Bueno, pues son cosas que en definitiva suceden, ¿no? Y que también por nuestra parte tendríamos que valorar a la hora de ver si estas filtraciones nos parecen reales o si no nos lo parecen para nada. Por otra parte, y antes de que pasemos a analizar las consecuencias ya desde esta perspectiva de lo que nos parece una teoría de lo ocurrido, de lo que estamos planteando aquí como la teoría definitiva de lo ocurrido, tenemos, por lo tanto, una serie de informaciones reveladas, la gran mayoría de los cuales, esto hablándolo con mis fuentes y revisándolo una y otra vez, ya estaba, de hecho, en las redes o era de acceso libre antes de que estas filtraciones se produjeran, o bien se trataba de una información absolutamente obvia. Es decir, una de las cosas que se ha revelado, que enseguida veremos algunas cosas que han tenido consecuencias a nivel internacional, una de las cosas que se ha revelado es el hecho de que, por ejemplo, Estados Unidos espiaba a sus socios y hasta a Guterres de la ONU. ¡Oh cielos! Estados Unidos espía a la gente. ¡Madre de Dios! Vaya noticia más sorprendente, porque nadie en el mundo mundial, nadie, por supuesto, nunca se lo hubiera podido ni siquiera imaginar. Sí, por último, repito, los medios occidentales empezaron a tratar esto como el mayor asunto mediático de los últimos meses. Cada vez salían nuevos papeles, lo estaban todo el mundo manoseando de una forma que pareciera más bien que, más que perjudicarle al Pentágono, el hecho de que hablen de esos papeles filtrados le estaba beneficiando. O sea, no sé, diría yo que, claro, dijeron que ocultarían esta información y tal, pero diría yo que nada tiene que ver el ocultar estos papeles con después publicar vastos titulares en la CNN, en la BBC, vamos, en todos lados, todos y cada uno de los periódicos occidentales de medio renombre han hablado no de un asunto relacionado con estos papeles, de 1, 2, 3, 4, quinto, 5 y 6, y todavía siguen y muy probablemente todavía seguirán. No sé cómo lo veis vosotros, pero por lo que parece cada vez se hace más real y factible esta teoría de que se trata de una campaña de desinformación enorme de Washington relacionada, por supuesto, con la, se supone que próxima ofensiva del ejército ucraniano,
que podría a todo esto funcionar de varias formas distintas. Por un lado, podían haber necesitado un poquito más de tiempo desde Ucrania, algo que ya comentamos en los vídeos anteriores, y en Washington decidieran exponerse de esta forma para regalarles este tiempo. Porque si bien el hecho de que no hayan revelado ninguna información así como especialmente secreta, sino que más bien han juntado básicamente todo lo que tenían y lo han metido a un mogollón en un grupo de Discord y después en los medios de comunicación occidentales, pero el hecho de que desde Washington hayan reconocido la debilidad de su sistema de seguridad nacional, pues diciendo que efectivamente ha habido una filtración, efectivamente hay unos documentos que se les han escapado, supone una pérdida de confianza y de credibilidad enorme, puesto que sí puede ser una campaña de desinformación de las más brillantes, pero lo que tenemos en términos oficiales es que Washington mismo ha reconocido que se les han ido de las manos unos papeles, se supone que súper, hiper, mega archisecretos, lo cual es, en términos reales, ¿no? Desde el punto de vista de Estados Unidos, o sea, si lo vemos desde la perspectiva estadounidense, es exponerse, pero ellos podían haberse expuesto, puesto que ya hemos comentado en más de una ocasión que esta ofensiva de Ucrania es de suma importancia para Ucrania, pero sobre todo para Occidente, porque la gran mayoría de todo ese armamento que han conseguido juntar muy probablemente no se vuelva a juntar en esas dimensiones en un solo sitio. Es decir, estamos hablando de algo así como la ofensiva definitiva. Y claro, teniendo en cuenta pues que la importancia de esta ofensiva es tal, si bien la preparación del ejército ucraniano es bastante superior al que revelan estos documentos. La cantidad de tropas es muy superior al que revelan estos documentos, pero ciertamente hay algunas unidades a las que no les ha dado tiempo a prepararse y este pudiera ser pues un pretexto para darle a Ucrania, por un lado, un poco más tiempo. Por otro lado, de rebajar las expectativas. ¿Por qué? Pues porque la ofensiva ucraniana desde hace tiempo está siendo publicitada a bombo y platillo. Cuantas más altas sean las expectativas, más difícil es llegar a cumplir esas expectativas para que el resultado final se pueda leer como una real victoria. O sea, es que mañana si Ucrania incluso, imagínate, toma una parte, o sea, reconquista una parte de la ciudad de Artyomovsk o Bakhmut, como la llaman ellos, la gran mayoría de la gente se quedará como diciendo, ¿y ya? O sea, en serio, hemos enviado tanques a Polonia, hasta aviones, misiles, armamento, de todo, venga, y todo a la saca, ¿para qué? Para que reconquistéis 4 kilómetros cuadrados y todo esto anunciándose a bombo y platillo en todos y cada uno de los medios occidentales. O sea, la población occidental dirá, ¿pero qué me estáis vacilando? O sea, pero esto, claro, de hecho, lo que sucede con los partidos que pretenden ser la alternativa de no sé qué y al final, durante bastante tiempo, una elección tras otra elección, terminan quedando en tercero o cuarto lugar, es que generalmente sufren una bajada de votos en las siguientes elecciones medio importantes porque el electorado siente la inutilidad de seguir votando una y otra vez al mismo partido que no termina llegando a nada ni medio importante. Pues claro, esto teniendo en cuenta que los que pagan todo esto somos los contribuyentes occidentales, pues lo que no quieren en Occidente es que el contribuyente occidental en un momento dado diga, pero madre, o sea, vamos a ver, que han estado preparando esto durante tantos meses, prácticamente medio año, y hemos estado todo el mundo poniendo nuestro esfuerzo de guerra ahí, vamos todos, vamos con todo lo que tenemos, ¿para qué? Para que al final reconquisten 4 manzanas de una ciudad que ya medio tenía Rusia y casi que si se la queda, pues que se la quedara y se acabó. Claro, lo que no quiere Occidente es que llegue el momento en el que la población occidental diga, mira,
que Rusia se quede como si quiere quedarse en la mitad de Ucrania, pero que esto hay que acabarlo. Os tenéis que sentar a negociar, como sea, que es la realidad, que es que la guerra de desgaste beneficia a Rusia precisamente porque este punto en algún momento va a tener que llegar, más tarde o más temprano, pero eso en términos de Rusia, es decir, desde el punto de vista de Rusia, solo requiere de más paciencia, pero claro, desde el punto de vista de Occidente, lo que necesita es de alguna forma romper esa lógica de decir, vamos a tener que negociar con Rusia porque no parecen estar por la labor de ceder los territorios y Ucrania no parece estar en condiciones ni de medio conquistarlos o reconquistarlos. Entonces, vamos a tener que sentarnos a dialogar y esos territorios que tiene Rusia entendemos que ya no los va a devolver, lo cual para Ucrania obviamente sería pues la derrota más absoluta y muy probablemente se traduciría necesariamente en entregar más territorios aún.